Y por eso sé más. No es que sí es cierto. Bien, ¿cómo? Ah, muy buenos días, muchachas. Muy bien. Bienvenidas, tenemos de Hermosillo, Sonora y de París, Francia. Y el día de hoy tenemos ya un buen quórum, tenemos un buen quórum aquí presencial. Vamos a seguir con el tema. Me dio mucho gusto. Es que imagínense nosotros las maestras, para nosotros lo que significa que ustedes están motivadas con los temas. O sea, es simple y sencillamente, pues, para eso venimos, ¿no? A las clases, pues tratar de que a ustedes les gusta. Buenos días, Blanca. Muy buenos días, qué bueno que se pudieron poner. Ah, lo del subtexto. Ay, no, qué risa. En mi casa todavía se están riendo del famoso subtexto. Ya vamos a la segunda clase. En la segunda. Así que en algún momento voy a entender. Yo ni idea, algo mucho. No, del subtexto, del subtexto. Eh, el día de hoy ya nos debe de alcanzar el tiempo para tocar a Cristóbal Colón. Pero si acaso salen preguntas o quieren que ahondemos o lo que quieran, no pasa nada. Cristóbal Colón no se nos va a ir nunca, ¿verdad? No lo vamos a perder. Entonces, la vez pasada nos quedamos en esta situación, nos quedamos en los diferentes ¿cómo se llama? Los diferentes avistamientos, porque a veces no era que llegaran a la playa, a veces solamente reportaban que avistaban la tierra, como sucedió con las Azores, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya con el avistamiento, muy bien, ¿qué tan lejos crees que está? Pues obviamente los marineros más o menos podían calcular por el tamaño, ¿verdad? Del avistamiento, pues cuánto. Entonces ya se apertrechaban, se preparaban y ya llegaban pues a lo que había visto el marinero anterior. Entonces la vez pasada nos quedamos en lo que eran las Azores y lo que era Madeira y les comenté que por favor se fijaran en la ruta del primer viaje de Colón, como él, por supuesto que aprovechó el que ya existía un mapa perfectamente armado y sabiendo él a dónde iba o cómo le iba a hacer, y de ida y de regreso, pues utilizó esos descubrimientos, ¿no? De esas islas. De las cosas más importantes en los mapas, no va a ser el que te digan, por allá hay una isla. De las cosas más importantes de los mapas es que te digan cómo salieron de la corriente que te llevaban para poder iniciar el tornaviaje. Así es como se llama el viaje de regreso, porque tienes que salir de la corriente que te está alejando de tu puerto para poder entrar a otra corriente de agua, no de viento, para poder regresar a ese puerto. Entonces la preciosura es que Colón supo que la corriente que les llevaba a las Azores no era la misma que la que les regresaba a Cádiz o a Puerto de Palos o como ustedes se lo hayan sabido. Entonces, por eso se fue por un lado y regresó por el otro, ¿sí? Para poder aprovechar esta información que ya estaba dada, ¿sí? Aquí tenemos de ida y de regreso. Vamos a poner un poquito, les voy a hablar un poquito pues de Enrique, que nunca fue rey, salud, que nunca fue rey, pero que es el gran promotor. También les voy a hablar de Alfonso X, digo Alfonso X, Alfonso V. ¿Qué pasó? Ah, está buscando un les voy a hablar de Alfonso V y el día de hoy tenemos que ver de dónde salió Isabel y Fernando, de dónde salieron los reyes católicos. Sí, el día de hoy tenemos que meterlo porque todo eso sucedió en 1474. Entonces, pues tenemos que ir poniendo como en su lugar, ¿no? Las piezas. Entonces, Enrique de Portugal, que se le llamó después Enrique el Navegante, aunque él nunca se subió a ningún barco, era
fue hijo, hermano y tío de reyes. Por lo tanto, dentro de sus títulos nobiliarios, no solamente le tocaban pues esas maravillas, ¿no? De dineros y de impuestos y de territorios y lo que quieras, por ser el noble de primera categoría, sino que también tenían, muy bienvenida, también tenía la gran ventaja de que lo único que tenía que decir es, soy Enrique el Navegante. Ya con eso le fiaban dineros, le prestaban cosas, gente considerando que ahí era donde estaba pues el gran promotor, ¿verdad? De estos cambios. Claro que llegaba a su corte que estaba en Sagres, bueno, a lo mejor se pronuncia Sagres, y esas personas aportaban sin tener que cobrar. Enrique no tenía que tener dinero para tener el conocimiento. Y se hace un círculo vicioso. Llegan los meros meros, alguien tiene dinero para crear esas técnicas y los meros meros en un momento dado pues van a ganar dinero, ¿no? Con sus conocimientos. En la actualidad, en nuestro mundo revisionista, se ha puesto de moda poner en duda que realmente existió el gran colegio de marineros o el gran, vamos a ponerle, la gran fuente de experimentos en Sagres. Ahorita está esa situación de que no es verdad, no hubo una academia naval, no es verdad que ahí se hicieron los programas, lo que quieras. A mi juicio es simplemente un detalle, el que si hubo escuela naval o no, porque los conocimientos sí se otorgaron, sí se crearon y sí se difundieron. Entonces, si ahora descubren que realmente nunca existió la escuela naval de Enrique el Navegante, para la historia no cambia nada, porque todo lo que se hizo de conocimientos, de desarrollo de tipos de naves, las velas, etcétera, salió de ahí. Entonces, si fue con papelito de una academia o no, no es importante. Enrique de Portugal, llamado el Navegante, él nació en 1394 y falleció en 1460. Entonces nos va a tocar que él va a ser de repente el hijo del rey y de repente el hermano del rey y de repente el tío del rey. Porque pues él va a seguir vivo, pero los que sí son los reyes, pues van a haber cambiado por fallecimientos. Entonces, por eso les digo que él va a ser hijo, hermano y tío. Se le considera el motor de las exploraciones por las costas africanas y las islas del Océano Atlántico. Qué bueno verte, Lorena. Gracias al desarrollo de una nueva nave, la Carabela. Eso ya lo habíamos visto y lo vimos muchísimas veces. Estas exploraciones desencadenaron un floreciente comercio marítimo con otros continentes a través de la búsqueda de nuevas rutas. Sí tenemos que entender lo siguiente, era una codicia, no era amor al arte, ¿sí? Realmente lo que se estaba buscando era comercio. No era una situación donde, ay, mira qué lindo, me trajo la siguiente línea del mapa y como quiera va a seguir siendo parte de mi equipo. No, tenían que traer respuesta, tenían que traer algún tipo de, ¿cómo se llama? Producto, ya fuera producto nuevo o producto que llegaba por el Mediterráneo mucho más caro, porque tenía que subir todo el norte de África, subirse a una nave europea en costa africana, y esa nave europea, ya encarecido el precio, ¿verdad? Te lo vendía a ti como europeo. Si ellos llegaban por la costa occidental de África y tomaban directamente el producto, qué barbaridad, estamos hablando de ahorros del 75%, del 60%. Eso sí es comercio, realmente es comercio. Ahora, seguimos estando en el siglo XV. O sea, la gente, este muchacho que nació en 1394, pues es medieval, ¿no? Por más que él hubiera tenido estos niveles de innovación y de emprendimiento, pues
él vive en un mundo, nació, creció en un mundo medieval. Y como dato curioso, sí quisiera, por favor, que tuviéramos en cuenta que todavía Enrique de Portugal estaba convencido, pero totalmente convencido, que Portugal iba a ser el país, y bueno, el reino, ¿verdad? En aquel tiempo no se hablaban de países, el reino que al fin iba a poder liberar la congregación del legendario Preste Juan de sus opresores. Las personas que no tomaron el curso de la Edad Media no han de tener muy claro quién es este Preste Juan. Preste Juan es una incógnita, es un misterio absoluto de la historia, porque por siglos volvía a surgir la leyenda como si fuera actual. Entonces, en el siglo XIII llegó la carta de un Preste Juan que estaba dispuesto a ofrecerles ayuda porque ellos seguían, ellos eran cristianos, pero estaban rodeados, ¿no? Por musulmanes. Cada quien decidió rodeados por musulmanes, ¿en dónde? Sí, en la península arábiga o si estaban más allá. Cada quien fue decidiendo, pues, porque se les antojaba. Nada más que de repente pasaban 150 años y volvía a surgir esa idea del Preste Juan. Y la gente, como obviamente no sabía que hacía 150 años alguien había recibido esa carta, la recibían como por primera vez. Y en otro siglo, otra vez, los reyes cristianos sentían, algunos reyes cristianos sentían que tenían un compromiso con esos cristianos que estaban atrapados porque estaban rodeados de los musulmanes. Pasaba otro siglo, o sea, en este caso ya llevamos 2 siglos y medio, 250 años, de cuando se supone que fue la primera vez que alguien supo del famoso Preste Juan. Y Enrique el Navegante lo tomó como, no como la comunidad, sino realmente él, o sea, que existía esa persona. ¿Por qué les pongo que es como dato curioso? Porque al final de cuentas, cuando ya empezó en serio lo de la era de los descubrimientos, todo el mundo dijo, pues se han podido sobrevivir sin nosotros. Yo creo que van a poder seguir sobreviviendo sin nosotros. No se les olvidó por completo. Muere Enrique el Navegante y esa idea de tener que auxiliar o al menos reconocer, ¿no? A esta figura se la comió la historia y en ese momento ya, ahora sí, en el siglo XV, se volvió figura legendaria. Pero en los siglos anteriores, cada vez que alguien se acordaba, de veras parecía pues como si fuera la primera vez que estuviera pidiendo ayuda, ¿no? Se supone que si llegaron cartas, se supone que los reyes o el rey o la reina, lo que quieras, tenían en su poder esas cartas, pues yo creo que es de las fake news más famosas de la historia, ¿no? Realmente es muy, pero muy de llamar la atención. Ahora, eh, la casa gobernante en aquellos tiempos, en lo que es la era de los descubrimientos, es la casa de Avís. Después va a seguir Braganza, ¿no? Que es como la famosa para nosotros, la casa de Braganza en Brasil y en Portugal y lo que quieras. Pero antes de la de Braganza está esta de Avís. El, el tiempo donde nace Enrique y le permiten, porque nadie lo quiso matar, nadie lo quiso envenenar, nadie lo metió a una cárcel ni nada, ¿no? Le permiten tener títulos, dinero, pues esa pues, centro cultural, ¿no? En Sagres, etcétera. Va a ser con su papá, Eduardo. Luego va a fallecer el papá y va a estar Alfonso V, que el día de hoy vamos a platicar de Alfonso V. Y Enrique sigue vivo. Entonces Enrique, con sus pensamientos y con sus motivaciones, va a darle servicio a Eduardo I y también a Alfonso V. Va a fallecer Enrique y a este Alfonso V, y por eso ahí les pongo carta, a este Alfonso V es al que supuestamente le va a llegar una famosísima carta que la vamos a ver despacito y ahorita les voy a enseñar pues en las reproducciones o lo que se cree, ¿verdad? Que decía en esa carta. Entonces, toda esta casa, toda esta gente
todos estos reyes portugueses van a poder ser catalogados como motores y beneficiarios de lo que es la era de conocimientos. Simple y sencillamente, con Alfonso V se va a llegar a explotar anualmente por un siglo el equivalente a 122 millones de dólares al año en oro de Guinea. 122 millones de dólares al año en un producto, muchachas. Yo creo que sí les alcanzaba para sus chicles, ¿eh? Sí, sí, sí era algo que era un chorro, así un chorro para su economía, para su estabilidad, para lo que ustedes quieran. Sí, ahorita. Entonces, por favor, como es muy famosa la Casa de Braganza, sí es importante que entendamos que la era de los conocimientos no es de la casa la típica que se relaciona con Portugal, sino es otro apellido que se llama la... Ay, qué bueno, ya te sientes bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me da gusto. Es la casa de Avis. Ahora, fíjense por favor, cuando nosotros estamos hablando de principios del siglo XV, estamos hablando de Portugal, sí quisiera por favor que entendiéramos que para desde aquí hasta acá pasó un siglo. Porque muchas veces nos platican así como que, pues empezaron dándole la vueltita a la costa y entonces Perenganito, el Cabo de Buena Esperanza, pues te lo platican como si todo hubiera pasado en uno o dos viajes. 100 años, muchachos, 100 años de decisiones, de poder, de estabilidad política, pues para poder seguir manteniendo este tipo de ideas. Obviamente los problemones que significaba establecerte en tierra, pues no era como que todo el mundo le estuviera abriendo las puertas a cada extranjero que llegaba a cualquier costa en el occidente de África. Entonces, por favor, sí es cierto, aquí estamos, 1434, muy bien, ya estamos, ellos ya se dieron cuenta, como les decía, que nadie se calcificó, que calcinó, ¿verdad? Por las temperaturas ni nada, y que además no se o sea, al tú llegar aquí, al Cabo Bojador, no era que pudieras decir, entra. Si yo le doy la vuelta a la izquierda, quiere decir que ya se acabó la tierra. No, tú estás en Cabo Bojador y tú ves la costa que se amplía hacia el Atlántico. Entonces, de alguna manera, pues tú tienes que entender como marinero que pues esa tierra se está ensanchando. Ya después cuando le dan la vuelta, ok, ya son otras décadas y otras cosas y van a seguirle y seguirle y seguirle y hasta que dan la vuelta. Estamos hablando 1510, las primeras estas caminatas y 1488, fíjense, 1488 cuando ya llegan a esta posibilidad, 1504 cuando le dan la vuelta, 100 años. Esto que hicieron ellos, los portugueses, ahí ustedes pueden ver todos los nombres, ¿verdad? Esto que hicieron ellos en cuanto al descubrimiento de la costa occidental, cada viaje traía oro, pimienta, esclavos, marfiles, cosas que se encontraban, las conchas, por ejemplo, que se utilizaba para joyería, ¿no? Estas conchas. Todos ellos traían y reportaban. Nada más que todos ellos también tenían la obligación de traer, pero perfectamente detallado, ¿verdad? Lo que iban encontrando. Los bajos, los arrecifes, los acantilados. Importantísimo, el agua dulce. De nada te sirve, bueno, sí te sirve porque si es una tormenta no te destruye tu barco, pero de nada te sirve llegar a un puerto, a una hondonadita, a una bahita, y que el agua dulce esté a 300 kilómetros para adentro y tú no traes ni caballo, ¿no? Porque pues, estás en esto. Entonces, era importantísimo el poder identificarlos. Los identificaban muchas veces siguiendo a las abejas, fíjese, a las abejas.
Sí, podían más o menos saber hacia dónde dirigirse buscando agua dulce, fíjense. O sea, son cosas que pues se hace cuando no tienes GPS ni nada, ¿no? Así era como se hacían las cosas. Entonces, por favor, dígame. Cuando llegaban más baja, no se encontraban con que son de otro color de piel. Sí. Aquella gente se asustaba probablemente. ¿Hubo alguna guerrilla, un confrontamiento? Sí, fíjese que aquí tenemos una situación que muchas veces, bueno, yo creo que no nos la platica. Ahí te va. Las personas que eran los reyes, por decir, ¿no? De esas, vamos a llamarle tribus, pero también podemos decirle naciones o pueblos, ¿no? Esos pueblos tenían 7 siglos de comerciar con los musulmanes, ¿no? Porque los musulmanes tenían 7 siglos de ser dueños del Sahara hacia arriba. Entonces, lo único que se tenía que hacer era una de dos, o que algún musulmán, pues con sentido económico, bajara, o sea, cruzara a pesar de los riesgos, ¿no? El Sahara y pudiera comerciar con todas las personas de media, o sea, de África Central, no de Sudáfrica, ¿verdad? De África Central, o al revés, que estas personas que todos los milenios han sabido cómo manejarse con el Sahara, ¿verdad? Ellos cruzaran el Sahara y pudieran venderle a los árabes. Entonces, muchos de los productos que encontraron ellos ahí iban buscándolos porque sabían que los musulmanes del norte de África los sacaban de las personas de color, ¿verdad? Que estuvieran en la orilla, ¿no? Del Sahara. Nunca supieron que estaban todo el continente, ni los musulmanes lo sabían, ¿no? Nada más es pues el Sahara y pues aquí, ¿no? Aquí, todo esto, todo esto, todo esto aquí. Natural. A morir en el desierto y como cada vez que alguien decía que iban a ver esto, pues no regresaban, pues era súper fácil imaginar que no regresaban porque era lo natural, o sea, no era la gente. No era, los humanos no estábamos para eso, pero en un 2x3 aprendieron que claro que sí se podía. Entonces, nosotros vamos a tener por escrito cómo de las primeras expediciones, cuando no fue codicia, cuando no fue la locura de lo que significa el conquistador exterminador, ¿verdad? Ellos llegaban y negociaban con los negros, porque los negros le daba lo mismo que fuera café, musulmán o blanco, cristiano. Era diferente a él, ¿no? De cualquier manera. No hablaban el mismo idioma, no se vestían igual, pero daba la casualidad que querían los mismos productos. Entonces, nosotros, excelente la pregunta de Berta, o sea, ¿qué tan difícil fue, pues, entrar, ¿no? A esas tierras? La otra cosa que muy pocas veces nos cuentan, y es algo, pues, que al parecer sí se ha trabajado para que no se platique mucho, ¿verdad? Es que por 120 años, tal vez, cuando llegaban los portugueses ahí, era para comprar a los esclavos a los reyes negros. O sea, los reyes iban de cacería a los pueblos menos importantes, menos poblados, menos que se podían defender menos. Los reyes de negros, de naciones negras, iban de cacería, traían hombres, mujeres y niños, los ponían a nivel de puerto y ahí los vendían a los blancos europeos, ¿sí? No era que los blancos europeos entraran con qué, o sea, ni caballos, cuáles, carretas, nada, llegaran y entraran y pudieran acarrear, ¿no? A estos seres humanos de otra, esta fisonomía, ¿no? Y de otro nivel cultural, no, ya se los ponían en puerto.
Entonces, ese tipo de situaciones es maravilloso que ustedes hagan estas preguntas, porque cuando nos los dicen rapidito, que teníamos 16 años, pues andábamos más mortificados que si nos volteó a ver el fulanito, porque no sabíamos si le gustábamos o no. Entonces, el copete, pues imagínate andar mal peinada en prepa, o sea, imagínate. Sí, desde los griegos. Desde los griegos ha habido esclavitud. Ahorita les voy a platicar, tenemos el año exacto en que empezó el comercio de esclavitud en Portugal. Tenemos el año exacto. Y también tenemos el año en que se abolió. Claro, nada más cuesta. Nada más cuesta. Sí, nada más cuesta. Era, por 100 años era mucho más importante seguirle por mar que entrarle. Sí, Porque aparte de necesitar, sí. porque Y poblar, y poblar. Pero de veras de llamar la atención. Portugal no tenía gente para poblar. No tenía, no la tuvo. Y pues por eso fue tan notorio su importación de esclavos, por el despoblamiento que tenían dentro del territorio portugués, que ni siquiera era el suficiente como para tener la mano de obra adecuada con la nueva riqueza. Son cosas muy... Quien lo hiciera, ¿no? Es impresionante. Podías comprar lo que quisieras, pero ¿quién te lo construía o quién te lo son situaciones que desafortunadamente cuando un rey o una nación las soluciona de esta manera tan agresiva, pues le pasa por encima a cualquier cosa, ¿no? En este caso, pues la esclavitud, que es impresionante. Se supone que ya en la era de los descubrimientos, el avance, así nada más, no el avance, perdón, la apertura, así, tata, 900 personas, 900 esclavos. El primer embarque, ¿no? Que no sé cómo decirle, tratando de respetar que son seres humanos, 888, imagínense nada más. Entonces, muchos de los barcos se tuvieron que hacer más grandes porque pues ya estábamos hablando de 800 seres humanos, ¿verdad? Más circulación. Y luego pasaron los siglos y decidieron que, pues no, ¿para qué se sean más grandes? Pues nada más que se amontonen, sí, y si se mueren no le hace, pues digo, de 880, pues que se mueran 80, ¿no? Es terrible la mente, ¿no? De los seres humanos. Entonces, esta situación, estas preguntas que me están haciendo enriquecen muchísimo, pero muchísimo el tema que estamos tratando ahorita. Ahora, les voy a platicar de Alfonso. Enrique, pues se nos murió en 1460, ¿no? Enrique el Navegante. Entonces, pues él va a desatar, ¿no? Algunas posibilidades, pero pues el mundo sigue y los reyes, cada quien está haciéndole la lucha en todas partes, ya fuera en África o si es, ¿cómo se llama? Si es sultán o si es califa, cada país está haciéndole su lucha, ¿verdad? Quiero hablarles de Alfonso V de Avis. Mire, Alfonso V nace en el 32 y a los 6 años se le muere su papá. Entonces a él le va a tocar, pues, ser así como, pues, ahí me dicen para dónde camino, ¿no? Porque, pues, primero niñito y luego, pues, jovencito, y las regencias a todo lo que daba. La primera regente de él va a ser su mamá, que eso es lo normalicísimo y pues nada más se ponen los sellos que si hay mamá, pues no apta en la política, sino que no estuviera con algún problema mental, ¿verdad? Lo normalito, lo legal es que le ponen un sello y la mamá es la regente. Nada más que en estos siglos todavía va a haber una rebatinga, pero impresionante, entre los matrimonios de la corona de Portugal y las coronas
de los reinos cristianos de la península. Entonces, la mamá de este muchachito, que es Avis por su papá, la mamá de este muchachito viene de Aragón, ¿sí? Es Leonor de Aragón. Y esa Leonor de Aragón, por supuesto que no la querían los portugueses. ¿Por qué? Porque Aragón iba para arriba, para arriba, para arriba, con todavía Cataluña, con Navarra, con todo lo que es ahorita, pues España, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era enemigo de Francia, le comía pedazos a Francia, le comía pedazos al que se dejara, ¿no? Entonces, claro que a los portugueses no les interesaba, a los portugueses no les interesaba que Leonor, siendo mujer, recibiera una carta de los hombres, ¿verdad?, de la corona de Aragón e hiciera firmas o convenios en contra de los intereses de Portugal, favoreciendo, ¿no?, a la corona de Aragón. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Como siempre, como siempre, como siempre, pues le imponen un hombre, ¿no? Un hombre que hay como consejero, hay como lo que quieras. Nada más que en ese momento, pues estaba bien facilito, porque Leonor estaba muy lejos de Aragón. Imagínate estar en Coimbra o en Sintra, ¿no? Y que tus parientes estén Navarra o en Cataluña, pues claro que estaba muy lejos. Fueron dos. Uno, que la misma corte le puso a Leonor para ahí controlar hasta el confesor, ¿sí? Controlar pues su relación, ¿no? Con su familia. Pero el otro, bien vivo, que se puso solo. Solo dijo, ay, a mí se me hace que, pues ni Leonor ni Pedro. Yo creo que vivo, aquí vivo, soy yo. Ese vivo también se llama Alfonso. Y ese vivo, sabrá Dios cómo estuvo el asunto, pero se volvió la persona favorita de ese niño que cuando se hizo adolescente, pues simple y sencillamente no le pedía consejo a nadie más que a ese Alfonso. Ese Alfonso va a recibir un regalito ya cuando el adolescente se vuelve rey, sin regente, y lo hacen duque de Braganza. Ese hombre es la raíz de la Braganza, de los reyes y reinas de la familia de Braganza. Ese hombre, en los tiempos del niñito y del adolescente que después se va a hacer rey, fue el hombre más poderoso de Portugal y uno de los hombres más ricos de Europa, comparado solamente con los Medici. ¿Ok? Este muchachito es el bisabuelo de Isabel de Castilla. Tía bisabuela o tía tatarabuela. Sí, sí, sí. Mande, Cecilia. Dígame. Que sea bisabuelo, ya estamos en 1400, en los 1400, pero Isabel también es de esa época. Sí, es de los 50, de los 50. Será. Él es del 30. Es que no es abuelo. Él es papá de Isabel de Barceló. Isabel de Barceló es mamá de Isabel de Portugal e Isabel de Portugal es mamá de Isabel de Castilla. 6-9. No sé si los tuvieron chicos, no sé cómo estuvo el asunto. ¿Sí? Sí. Ay, sí, sí. ¿Eh? Sí, a veces, sí, y a veces empezaban las muchachas a tener niños a los 17, ¿no? Cuando se casaban. No sé las fechas en cuanto las tuvieron, pero sí tenemos Isabel de Barceló, Isabel de Portugal y luego la de Castilla, ¿no? Que es la que nosotros. Y luego para acabarla, Isabel de Castilla también tuvo otra Isabel de Castilla, que también va a ser esposa de uno de Portugal. O sea, ahí los vamos a tener. Este Alfonso V centró su atención en las costas de África y abandonó el sueño de las expediciones atlánticas. Es muy lógico. Si se encontró con todo lo que les daba las costas de África,
más o menos porque iba a distraerse. Él no era un académico como Enrique. Él era un rey que tenía problemas de muchos tipos, ¿verdad? Entonces empezaba a llegar el dinero y pues claro que llegaba el dinero. Ahora, fíjense por favor, vamos a seguir con metiendo datos, imaginando que esos son los datos que recibían los reyes para tomar decisiones, ¿sí? Entonces yo les voy a dar los datos que iban empapando la realidad de esos reyes. Fíjense, va a haber un lugarcito, una descubrimiento, ¿verdad? Que se llama Arguin. Esta es una islita, está digo, enfrente de la costa de Mauritania. En 1443 este hombre portugués, por supuesto, ya la visita, ya sabe que está ahí, ya sabe cómo llegar y cómo salirse. En los tiempos de Enrique el Navegante y con los tiempos de Alfonso, pues ya estaba todo armadito, ¿verdad? Hay suficiente dinero para dejar lo que ellos le dicen factoría, que es como decir una posta comercial, ¿no? Como que había gente y que había algún médico, algún herrero, así, o sea, de ese tipo de cosas, ¿no? Una factoría, una factoría. Ahí adquirieron la goma arábiga, que todavía las que cocinan o las que les gustan las manualidades, todavía la compras, ¿sí? La goma arábiga. Pero fíjense, esclavizó a personas para Portugal. En 1445, Enrique el Navegante ya había dado pie. Cuando Alfonso V recibe, pues, la corona y que si la regencia y que si no la regencia y que si lo que quieras, ya estaba armado el caminito. No va a ser Alfonso V el gran esclavizador. Él simple y sencillamente dijo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a seguirle, ¿sí? Para 1455, 800 personas esclavizadas eran enviadas de Arguín a Portugal cada año. ¿Había tanta gente en Arguín? No, era el punto de concentración para poder moverse. Ahora, ¿qué es la goma arábiga? Fíjese, aquí es donde está algo de lo que te contesté ahorita. Fíjese, la goma arábiga se extrae comercialmente de árboles silvestres de acacia. Son dos tipos de acacia. Principalmente en Sudán, el 70% de la producción actualmente sale de Sudán, pero también en Senegal y Somalia. Estamos hablando ya de países, pues totalmente de África, ¿verdad? Llegó por primera vez a Europa a través de puertos árabes y por eso se le llama arábiga. La gente no tenía por qué saber que existían esos lugares, ¿no? Debajo del Sahara. La goma arábiga es un ingrediente clave en la litografía tradicional. Para eso lo usaban los europeos, para los grabados y después para la imprenta. Porque gracias a este tipo de goma no se corre la tinta. Y en la imprenta vamos a tener con los famosos caracteres móviles de Gutenberg, pues imagínate el punto, la coma, se corre la tinta y en ese momento, pues ¿qué estás leyendo, no? O sea, manchas, ¿verdad? Entonces, la goma arábiga va a tener esa preciosura, pues como de secante, ¿verdad? Se utiliza en impresión, pinturas, pegamentos, actualmente también en cosméticos, pero en aquel tiempo lo que eran los chapetitos, ¿no? Y lo que era la boca. Y en la industria textil. Entonces, yo no sé si todavía les ha tocado a ustedes de que, híjola, hay que meter esto unas 2 veces a la lavadora o en mis tiempos de soltera. Dile a Perenganita que le dé un ojito. En Monterrey le dicen ojito cuando es una enjuagada. Que le den un ojito porque trae mucha goma. Ya no se dice goma arábiga, pero sí es este tipo, ¿no? Este tipo de goma que fija el color, pero claro que le quita flexibilidad, ¿no? A lo que es la tela. Ya después, bueno, se desecha. Entonces, la goma arábiga desde 1443 ya se le había quitado
la necesidad de tener que comprarles a los árabes a través del Mediterráneo, ¿sí? Porque ellos dieron con esta islita enfrente del Mauritania. Pero a pesar de que lo tenían enfrente, casi casi en la costa, o sea, en el Mediterráneo. O sea, geográficamente Portugal pues lo conseguía ahí enfrente, enfrente. Ah, pero a precio, Pues digo yo, pues entonces la logística de ir hasta acá y tener costo y todo eso, les salía más barato, ¿sí? Mandar gente. pues la situación es que es inagotable la fuente. Lo que tú le podías comprar a los árabes era lo que te tocaba, ¿no? Lo que te tocaba después de haberle vendido al mejor postor. Si los venecianos querían agarrar el monopolio, compraban el total del cargamento y no había goma arábiga más que al precio que le daban los venecianos o los genoveses, por ejemplo, ¿no? Y a ver cuándo me traen más, porque anda así como que medio despintadona, ¿no? En cambio, si tú ya te vas a la fuente, pues tú puedes arreglar y explotar y pues hasta donde dé. Si te saltas intermediarios y principalmente los productores, si tú le llegas al precio o al mejor trato, porque hay veces que no es el precio, sino que pues me trataste mejor, pues yo te vendo a ti, ¿no? Si esos productores están de acuerdo, no tienen por qué, pero de veras, no tienen por qué decir, te vendo a ti y no a ellos. No, pues imagínate, ni el mismo idioma, ni nada. Pues ellos le vendían al que le comprara. Y como son productos silvestres, o sea, son acacias, ni siquiera implicaba un costo de decir, no, pues es que nos tuvimos que poner vivos para sembrar más acacias o lo que quieras, ¿no? Era una ganancia al 100%, ¿no? Las personas que, además, no tienes que hacer nada, lo único que tienes que hacer es quitar, haz de cuenta que está un chicle pegado al árbol. Entonces lo único que tienes que agarrar es así como el chiclito y lo pones en la canasta, ¿no? Y vendes el chiclito sin tocar, así. Y sigue general, mientras esté sano el árbol, sigue exudando, sí, exudando. Además es dorada, es una resina dorada, entonces pues pues es, no, lo que les acabo de decir es que ese era el punto donde entregaban y entregaban y entregaban y sí, mensuales, pues imagínate, te lo sacabas en un 2 por 3, ¿no? Sí, era el centro de distribución Sí. al año, 800 al año, sí, 800 al año. Dentro del tema de Portugal, es importante el tema de la trata de esclavos. Porque sí es cierto que pues, se va a hacer gigantesco, ¿verdad? Con la era de los descubrimientos, pero sí quisiera, por favor, pues que, ay Dios mío, que si nos diéramos cuenta que los portugueses no tuvieron ningún problema en esclavizar africanos, porque ellos ya tenían 100 años, casi 100 años de esclavizar guanches. Los guanches son los pobladores de las Canarias. ¿Sí? Y son del mismo color que los portugueses. Entonces, si tú no tuviste problema en esclavizar personas que tenían la misma fisonomía que ti mismo, ¿verdad? Menos vas a tener problemas de esclavizar a personas que no tienen la misma fisonomía. Es una cosa, pues a mí se me hace muy fuerte, se me hace terrible de veras. Ay, te va a encantar. Miren, en 1455 el Papa Nicolás V concedió a Portugal el derecho a continuar el comercio de esclavos de África Occidental bajo la condición de que convirtiera a todos al cristianismo. Yes. Entonces, fíjense, el comercio atlántico de esclavos comenzó a mediados del siglo XIV. Yo les estoy hablando del siglo XV, ¿sí? La fecha es 1334. 1334, cuando llegaron los primeros esclavos de las Canarias, o sea, canarios ellos, ¿verdad? Nada más que no vayan a pensar que eran amarillitos y pajaritos y todo, emplumados, no. 1334. 1334 fue la primera vez que está perfectamente establecido que llegaron esclavos a Portugal y bueno, sabemos de dónde
y su etnicidad, ¿no? Los guanches. Em, el príncipe Enrique comenzó a vender esclavos africanos en Lagos, fíjense, o sea, seguimos estando pues de África a África, ¿no? En 1444. En el 55 es lo que les acabo de comentar de Nicolás V como papa. Los esclavos eran bautizados antes del envío. Les voy a hacer un comentario eh, con todo respeto a la iglesia católica. Miren, hace muchos años por única vez en la vida tuve que correr de un club de libro y de mi casa a una persona. Esta persona hizo 3 comentarios en una misma junta y al segundo ya la iba a correr y el tercero pues ya se definió. Uno de esos comentarios fue que por qué se perdía tanto tiempo y tanto dinero en mandar dinero en la actualidad. Les digo, esto pasó hace 25 años, pero pues es la actualidad. Todo lo que se hacía en los colegios particulares católicos de recuperar dinero para las misiones, para mandar dinero a los espacios de África, porque se tenían que bautizar y convertir, ¿no? A esos pueblos. Que para qué se hacía ese gasto, porque al final de cuentas, si no los bautizaban, pues eran criaturas de Dios, ya bautizados eran hijos de Dios. Entonces, si no podían la Iglesia Católica, con tanto católico en todas partes, pues ¿para qué necesitaban más hijos de Dios en África? Pues que mejor se quedaran como criaturas de Dios. Pues claro que le dije, ¿sabes qué? Levántate y vete, o sea, no quiero ni volverte a ver, o sea, olvídalo. Y es mamá de una persona que es amiga todavía ahorita, mía, y claro que supo y todo, y dijo, bueno, pues a ver, pues, oye, ¿cómo vas a decir? Y luego en un club de libro donde se supone que lo que estás haciendo es abrir, ¿no? Tu mente y tener menos prejuicios y todo. Entonces, sí, a raíz de lo que dijo esta mujer, me puse a estudiar la diferencia entre hijos de Dios y criaturas de Dios. Y en el momento, bueno, en libros, porque en aquel tiempo el Google no te servía más que para correos y así. Desde aquel tiempo, digo, a raíz de esa investigación, se me hizo más terrorífico la bula de 1455 con Nicolás V, porque en el momento que los bautizaban, ya eran tan hijos de Dios como uno, ¿verdad? Como los bautizados que los estaban bautizando, como los portugueses. En el momento que los bautizas, dentro de ese razonamiento, no dentro de mi razonamiento, no dentro de ese razonamiento, los igualas, ¿no? Dignidad, humanidad, el alma, ¿no? El alma ya estaba lista, ¿verdad? A buscar a su creador, que es el mismo que tú aceptas que pues como cristiano del siglo XV tienes. Entonces se me hizo, nunca lo había visto ni pensado ni nada, ella fue la que hizo la comparación, pero esto que sucedió con Nicolás V, pues lo único que sucede es que es muchísimo peor. ¿Cómo se van a defender los europeos a través de los siglos? ¿Cómo se defiende la iglesia? Que era una manera muy natural en aquel siglo, ¿verdad? De llevar a servidumbre, no esclavitud, servidumbre. Porque los siervos también tenían siglos y siglos que los vendías. Tú podías vender al hijo de tu, no sé, de tu capataz. Lo podías vender porque capataz se incendió alguna propiedad tuya o lo que sea. Y era parte de una legalidad. ¿A quién se lo vendías? A alguien que lo iba a tener trabajando como siervo en esa cegazón de decir, pues aquí yo le doy 3 comidas, 2 comidas al día y el domingo va a misa, pues el otro le va a dar 2 comidas al día ¿verdad? Lo que se necesite y pues como conmigo trabaja bien, pues con el otro va a trabajar bien y va a tener hijos y se va a casar y se va a morir cuando le toque y así son los siervos y así es como funcionan las cosas. Se defiende con esa idea que nunca
fue parte de la esclavitud los abusos físicos a los que se llegó, ¿verdad? Con los esclavos. Yo no acepto esa explicación. O sea, yo no acepto la excusa de que algo que sucedió en 1455 duró hasta 1869, 1869, y nunca nos dimos cuenta que los marcaban y que los violaban y que los niños los mataban. Nunca, nadie, en todo el mundo, nadie nos dimos cuenta de 1455 a 1869, que fue cuando se abolió la esclavitud en Portugal. Algunos de ustedes, si han estudiado lo que es la esclavitud, me van a decir, ay, Blanca, pues te estás pasando un siglo. Te recuerdo que en 1780 y algo se prohibió el comercio. Sí, el comercio, pero no la esclavitud. Entonces, y no en todos los países, ¿no? Entonces, en Portugal no podías comprar y vender, pero sí podías tener esclavos. Claro, fortunas completas. ¿Qué iban a hacer esos? ¿Mande? En España, ahorita vamos a ver todo el tratamiento de Isabel y de Fernando con respecto a la esclavitud y va a ser totalmente diferente. Una de las razones de la bancarrota económica de Colón y de sus asociados es que un cargamento como de 1,200 esclavos o algo así, no se los aceptó Isabel por ser esclavos. Entonces ellos traían oro humano y resulta que no fue. E implicó bancarrotas de varios de los asociados que los vamos a ver poco a poquito. Pero el tratamiento fue diferente, realmente diferente. Las razones por las cuales se abolieron las esclavitudes en los países también van a tener causas muy diferentes. El resultado fue el mismo dentro de la ley, pero las causas diferentes. Y las vamos a ver en los siglos, ¿no? En donde nos vaya tocando. Les puse nada más esto para que nos diéramos una cuenta. Este estudio no es nuevo, definitivamente si fuera más reciente les aseguro que le aumentaría los números, no, no los bajaría. Sí quisiera, por favor, que viéramos las diferencias, por ejemplo, de principios del siglo XVI a principios del siglo XIX, de 64,000 esclavos, ¿verdad? Pasaron a 3. Y pues sí quisiera, por favor, que notaran los números si estamos hablando de Portugal. Sí lo vemos, ¿verdad? En la columna. ¿Ok? Entonces, este es un estudio muy, 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 muy serio, pero ya tiene como 30 años de que existe este estudio. No, no está actualizado, pero nada más para que nos demos una idea. ¿Cómo ven? Sí, cuando menos se considera que sí. Se considera que sí. Porque empezó antes. Si le hubiéramos dejado más siglos, pues a lo mejor los gringos le hubieran, no, o sea, no lo sabemos, ¿no? El hubiera, pues en la historia no existe. Era de donde pudieras ser la ruta, porque por ejemplo, si nosotros pensamos en Veracruz, son poquísimos. Los que entraron, así, negros que entraron por Veracruz, son poquísimos. Pero da la casualidad que entraron un montón por Chiapas, ¿no? Porque pues venían de Centroamérica. Entonces, sí teníamos en nuestro México, claro, y están en todas las pinturas perfectamente establecido, eh, se los regalaban a las damas. Los niños negros se los regalaban a las damas en nuestro México. Pero es muy raro que hubieran entrado por Veracruz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Isabel y luego Felipe y luego no sé qué, así, ¿verdad? No estaban de acuerdo legalmente por las cosas. Una mascota, literalmente, literalmente. Y lo pueden vestir de lo que quieran y le pueden pegar para que no le peguen a tu niño y así. Excelente, excelente. Y se llevaban a los niños de las tribus como si fueran también un animal exótico.
Sí, como un espécimen, un souvenir Llegaban, o sea, dices, no sé, los de a la corte o sea, dices, ¿cómo? Y el niño no sabía hablar, de hambre, de frío, de gripa. de gripa, o sea, entonces es aberrante ver cómo los agarraban como si fueran una planta. Sí, O sea, los arrancaban. sí. Y me han hecho Y ahorita y todo en una de las igual. Sí, ahorita igual. Me acuerdo hace, mi hija tenía, vamos a ponerle 10 años. O sea, hace 23 años llegaban, hace 23 años vivía en Hermosillo, Sonora. Llegaban las chiquillas, 13, 14, 15, a lo mucho 16 años de Hidalgo. Las llevaban de a 15, 20 muchachitas. No quiero saber cómo las transportaban de Hidalgo a Sonora y te hablaban por teléfono. Así. Oye, todavía me quedan 3. Todavía están muy chillonas todavía, pero mira, en un 2x3 con comida, verás que quién sabe qué, por teléfono, a mí. No, no era que estuviera escondido entre locas que tienen, que le van a hacer algo malo a las muchachas. No, a mí por teléfono. Todavía me quedan 3. No, pero pues eran sirvientas, ¿sí? Pero, ¿cómo? Menores de edad, sin ningún adulto. Y así, todavía está muy chillona, pero mira, 3, 4 días de comida buena y se le quita lo chillona. Hace 23 años, en el norte de México, no estoy hablando del Amazonas, ¿verdad? Seguimos, seguimos con esas faltas de humanidad, con faltas de respeto, ¿sí? Te conviene que agarra la más chica, porque así la haces a tu modo. ¿Qué es eso? Hace 23 años es ayer. Entonces, la forma en que los seres humanos vemos a los otros seres humanos, las podemos, sí, las podemos satanizar cuando lo vemos muy lejos, ¿no? Pero en nuestros ambientes naturales, nomás porque no las hierras o porque no las violas, ya no eres esclavizador. Pero, pues, qué tanto, qué tan distante, ¿no? Está la conducta. Y además, qué tan ilegal, pues, porque vas a traer 13 menores de edad. Bueno, ¿ven? Eso es exactamente lo que ha sucedido en todos estos siglos. Aquí sí van a comer. Si va a tener un bebé, pues mejor que sea de mi hijo o del jardinero y no de su tío o de su papá. O sea, sí, con otro nombre y seguimos esa situación que nosotros somos, tenemos una vida mejor, ¿no? Que ellos. No, pues como, ¿verdad? Entonces, es bien fuerte. De la pobreza que tenían tan grande, todo, Sí. pues digo, Ahorita. como tú dices, se las traían en otras por gusto, para vivir mejor, a ganar más. No lo sé. No, Sí, sí, no lo sabemos porque tendríamos que hablar como muy particularmente, ¿no? Muy particularmente. No lo sabemos. Claro que sí. No humanos. Ajá. Pues dame cristianos. Yo supongo que lo que estás mencionando es específicamente el gran juicio cuando le presentaron indígenas de América, específicamente de nosotros de la Nueva España, al Papa. Lo vamos a ver cuando abramos el siglo XVI. Es histórico. Están las fechas, los nombres, todo. Se cree que fue
la gran manera de defender de Isabel el que la esclavitud no iba a estar en descubrimientos de la corona Castilla de Aragón. Se cree, nunca vamos a saber las reales intenciones. No, el juicio, sí, el juicio real fue cuando Isabel dijo, a ver, nos vamos a calmar. Que el Papa diga si las personas que no son negros ni tampoco blancos, son amarillos, tienen alma. Los de nosotros, los del al descubrimiento que después se va a llamar América. Y se llevaron especímenes y eso histórico, la evaluación y se hizo pública y global que el Papa aceptó que los pobladores de estos descubrimientos de América sí tenían alma. Sí, El Papa fue Alejandro. Bueno, él hubiera sido, claro, ella, no lo sé, porque al final de cuentas los encomendados te salían mucho más baratos, porque no los tenías que pagar. Te llegaban junto con la tierra. Y ese fue el sistema en que funcionó todos los descubrimientos de la corona de Castilla y Aragón, con encomiendas, no con esclavos. Entonces sí tuvo la inteligencia, no Isabel, ¿verdad? Pero los españoles sí tuvieron esclavos que no se llamaron esclavos, se llamaron encomendados. Y se llamaban encomendados porque estaban encomendada a la salvación de su alma, después de ser bautizados. Pero dame oportunidad, porque primero tenemos que descubrir América y luego tienen que llegar pero va a ser totalmente diferente el tratamiento que se le va a dar a las personas de color por, por parte de la corona portuguesa a las personas americanas, indios americanos, ¿verdad? Por la corona de Castilla y Aragón. Va a ser totalmente diferente. Vamos a tratar de ahondar, pero son suposiciones, ¿no? Vamos a tratar de ahondar, pues, por qué se bifurcaron esos caminos. Entonces, esto ya, ¿verdad? Esto, bueno. Oye, ¿por qué hubieran buscado los viajes de los españoles? Sí, ¡ay, sí! Sí, tendríamos Disneylandia. O sea, por ejemplo, qué bonito ya está, o sea, ¿cómo si dices, o sea, cómo la gente a veces dice, ¿por qué? Porque tú empiezas a ver con un mismo continente, según te conquistaron, Sí, ¿qué colonización? ¿Cómo se define la población? sí, La sí. cultura. O sea, La ¿qué cultura, el importa? lenguaje y la supervivencia de los pobladores originales. Sí, 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 claro. Sí, sí, allá se encontraron a los South Dakota y aquí se encontraron a Moctezuma. Sí, todo. Y organizaciones, ¿no? Sí, es muy complejo y lo que me encanta es que a ustedes les está gustando la complejidad y yo puedo afrontar la complejidad, no hay ningún pendiente. Miren, son las 12:10. ¿Qué les parece si nada más me dejan mostrarles este mapa y si alguien necesita ir al bañito, y ya regresamos? Miren, muchachos, esto es una cosa maravillosa, realmente, realmente, realmente maravillosa. En algún momento, no se sabe exactamente cuál, pero ya para 1455 se hablaba de una isla que nadie había visto, que nadie, digo, que en el 1455, y por eso se le llama mítica. Esta isla es Antilia. Por esa isla, las Antillas se van a llamar Antillas cuando le pongan nombre, ¿no? Esta isla es una isla mítica, se llamó Antilia. ¿Por qué se cree? A mí me encanta la razón por la cual se cree que a alguien le dijo Antilia, anteínsula, anteínsula. O sea, la isla
¿Antes de qué? De Zipango, Japón, de Zipango. Entonces, fíjense, desde 1455 ya se dibujaba, pero lo que más me gusta es que se dibujaba de esta manera. No se sabía la distancia, no nada, pero se dibujaba y se le ponía el nombre y lo que quiera. Es la isla. La mítica, ¿no? Antilia. Chicas, ahorita les voy a poner más mapas y más todo. Es casi igual a la Florida. Eso. Es casi igual al pedacito de la peninsulita, ¿verdad? De la Florida. Entonces, alguien en algún momento, si naufragó, si no naufragó, y solo Dios sabe, en algún momento, muy seguramente, pudieron divisar esa franja, nada más franja, por eso le hicieron alargada. ¿De dónde se les iba a imaginar que esa franja estaba pegada a un continente? ¿Sí? Antes de Japón. Entonces, es maravilloso porque sí se tenía claro que había una porción de tierra, no se sabía de qué tamaño, ¿verdad? Antes de Japón. Y esa porción de tierra es la famosa y mítica isla que se llamaba en los mapas de aquel tiempo Antilia, ¿sí? De ahí viene el nombre de las Antillas, las islas antes de, pero ahora sí, nuestro continente americano. ¿Cómo ven? Vamos bien, ¿a poco no? Vamos bien. Vamos a darle rapidito. ¿Quién quiere ir al baño? ¿Quieren tomar agua? ¿Quieren checar sus celulares? Porque les va a gustar mucho, mucho, mucho lo que les tengo que contar de Toscanelli. Toscanelli, nuestro amigo. No voy a decir nada interesante. No voy a decir nada interesante. Entonces, todas las personas, según ellos, más utilizados, que pudiese encontrar a alguien más y verlo menos. Hay que todas ya. Mira, ahorita, va a sonar raro, pero es la verdad. Mi marido tiene, por sus hermanas, tiene, como quien dice, sobrinas, sobrinas, sobrinas y más sobrinas. Es impresionante la brillantez de las muchachas. Digo, es razonable, pero la verdad es impresionante la brillantez de las muchachas. Cada una de ellas, tía, mi jefe me está pidiendo que le lleve el café. Sí, ¿verdad? Yo no soy tía de ellas son de mi marido. Tía, son arquitectas, diseñadoras, tienen sus maestrías. Una de ellas ahorita tiene su doctorado y está terminando su segunda maestría en Harvard. Ahorita no porque está en Harvard, pero 3 meses antes de estar en Harvard, el jefe le pedía café. ¿No es esclavitud? No. ¿No es servidumbre? No. Pero sí quisiera que reflexionáramos así tantito. Cada muchacha que le dice que no le lleva el café a ese jefe, ¿qué repercusiones puede tener en ese trabajo? ¿Sí? No es verdad. Es que tiene la opción de decir que no. A ver, vamos a darle una pensadita. Si es totalmente libre esa persona de decir, no, no te voy a traer el café y a ver si le vuelven a dar otro proyecto. ¿Sí? La idea de servidumbre, esclavitud, inferioridad es impresionante y es en muchísimos tiempos. Una vez, mi marido sabe perfectamente y se muere de la risa cada vez que yo me muero de la rabia. Él se muere de la risa. Entonces me dijo, oye Blanca, me invitaron a un cumpleaños, pero todo te va a encantar. Bueno, nos invitaron, ¿no? Esto pasó hace 12 años, aquí. Todo te va a encantar. No, yo le vi los ojos de que ya me estaba fregando, ¿verdad? Entonces le dije, a ver, ¿por qué me va a encantar? Me dice, mira, es en un pueblo de aquí de Jalisco, en los patios de una lechería, o sea, no en una casa, ¿verdad? En los patios de una lechería. Y el que cumple años es hermano, lo que quieras, no les voy a decir qué. Todo te va a encantar. Y yo, pues muy bien, a ver, vamos a ver cómo vamos. Entonces ya íbamos muertos de la risa en la carretera, todo arregladito y todo lo que quieras. Llegamos, nos bajamos, una lechería así espectacular, pues
A mí me gusta lo nuevo, o sea, no era de que, ay, la lechería, no, pues, ay, qué padre, ¿no? Así todas las vacas divinas, así todo. Llegamos los dos, le dice el cumpleañeros. Alfonso, qué bueno, yo sabía que no me ibas a tratar, que no me ibas a fallar. Vente para acá. Blanca, allá están cortando los quesos. Quiero saber qué hiciste tú. Eso no- Sí, claro, se fue a cortar. Volteé a ver al Alfonso. Al del cumpleaños no lo voy a volver a ti. Como le dijo la esposa de Emiliano Zapata, pues algún día te vas a dormir, cabrón. A ver, a ver, algún día dormido vas a estar, así que arréglate, ¿no? Así fue, hace 12 años. Yo no me moví. El Alfonso hizo lo necesario para no irse él para allá. Y yo a cortar quesos. Oye, y obviamente si todos ustedes me dicen, oye Blanca, ¿me ayudas a cortar quesos? Pues corto, ¿no? Digo, o sea, no sé si me estoy explicando. A cortar quesos. Hace 12 años. Ah. Tamal, abuelita de Cataluña Rosa. Pero que ya no está haciendo tamales, porque tiene un hijo maricón y entonces está trabajando en el concurso de belleza de ahorita México, ¿no? Y entonces ahorita ahí lleva las misas, ¿no? Y como le está yendo bien, no se me ocurre también sacar de trabajar a su mamá. ¿Qué le pasa? Se le ocurrió. ¿Y hacer tamales? Sí. Entonces no son tamales porque se le ocurrió sacar a la Fíjate, el perjuicio para mí de no comer esos tamales, porque ella, porque el hijo famosísimo. ah, sí, claro, la sacó de la chamba. Bueno, pues, claro. Ah, y eso era así como peor, ¿no? Porque la señora ya descansó. Sí. Bueno, ese tipo de situaciones que es a diario, nada más muévale una rayita y es la tranquilidad con la que ellos compraban y vendían esclavos. Es solamente una rayita, ¿no? Es un mundo de justificaciones. Ah, eso es algo que muy pocas veces entendemos, que las cacerías dentro del continente las hacían los mismas congéneres o compatriotas o como le queramos llamar, ¿no? Es muy, muy fuerte. Ahora, podemos decir, bueno, pero es que ellos si no se los vendían a los portugueses como quiera, los hubieran tenido de esclavos por ser botines de guerra. También está mal. O sea, una cosa está mal igual que la otra está mal, igual que la otra está mal, ¿no? Es muy complicado. Pues es que la situación era, yo necesito que estés bautizando y tú te vas a comprometer a que no los vas a tratar como animales. Sí, con mucho gusto, yo hago eso. ¿Y la iglesia qué hacía? Como ahorita estaban diciendo, o sea, ¿qué hacía? El Papa en Roma y luego, o sea, ¿quién más? ¿Quién más? Cuando en el siglo XVI la iglesia ya se puso fuerte, pues nosotros vamos a tener que en nuestro mundo novohispano, las personas que hicieron lo necesario para defender a los indios eran frailes. Sí, y a defenderlos, pero eran frailes. O sea, sí sabemos que la iglesia en cierto momento,
pues existía la posibilidad de moverte y de que llegaron aquí y sí, traían la orden y la defensa, Bartolomé de las Casas, lo que quieras, ¿no? Entonces, sí podemos notar que la iglesia en ciertos momentos, en ciertas posibilidades, pues sí hizo lo necesario para cuidar a los hijos de Dios, ¿no? A los bautizados. En otros momentos no había posibilidades. ¿Por qué? Pues en la era de los descubrimientos, cada 2 años ya llegaban más lejos y cada 3 años y luego se moría el Papa y luego seguía el otro. O sea, también hay que ver que eran momentos donde la gente pues solamente tenían esferas de influencia como muy pequeñas, ¿no? O sea, ¿cuáles ejércitos podía tener el Papa o cosas por el estilo? Mi iglesia, que en un mural va llegando la lancha del fraile o la cruz aquí y acá trae un puñal. Y los indígenas están esperando la lancha. Eso no sé. No creo. Vamos a checar, vamos a checar. Sí, sí, vamos a checar esa situación. Oaxaca es provincia dominicana. Ellos fueron los segundos que llegaron aquí y no llegaron armados. Entonces vamos a checar, vamos a checar esa mural. Muy bien, vamos a darle una checadita. Vamos a darle una checadita. Muchachonas, les quiero presentar a Toscanelli. Impresionante es discusiones, investigaciones, difamaciones, todo lo que quieran alrededor de Toscanelli. Entonces yo se los voy a platicar con peras y manzanas, porque siempre te dicen la carta de Toscanelli, la que compró Colón, y tú, ¿quién es Toscanelli? ¿Cuál carta? ¿Quién se la compró? ¿Por qué se la compró? ¿Cómo estuvo el asunto? Entonces los voy a despacito. Miren, Paolo Toscanelli nació en 1397 y falleció hasta 1482. 1482, ¿sí? Sí, mucho. 1482. Son 10 años antes que el descubrimiento de América. ¿Ok? Por favor. Toscanelli no es de la generación de los que andaban moviéndose junto con Cristóbal Colón. Él fue médico, astrónomo y cosmógrafo. Médico es muy fácil entenderlo porque era el nivel universitario. Si no eras teólogo, pues pudieras ser médico, ¿verdad? Y astronomía, pues era parte como de las especialidades, porque les recuerdo que en las universidades la astronomía era una materia obligatoria. Entonces, el ser astrónomo quiere decir que además de estudiar lo que te dieron, igual que a todos tus compañeros, tú te especializaste en algo. Lo interesante es que él, pues, vivió en la era de los descubrimientos, ¿no? En el siglo XV. Entonces, él, además de astrónomo, él cultivó este oficio, no era ciencia en aquel tiempo, era un oficio donde dibujabas el cosmos, donde dibujabas lo que estaba pues en el mundo físico. Nuestro planeta es parte del cosmos. Entonces, dibujar nuestro planeta o dibujar pues lo que está alrededor de nuestro planeta. En 1474 es importantísimo. Existió, no tenemos el original, una carta de Toscanelli a un señor en Lisboa que se apellidaba Martins, ¿sí? Fernando Martins. Nació en Roriz, pero el nombre pues es Fernando Martins. Fíjese, en junio de 1474 envió una carta con un mapa adjunto a un médico portugués. Fernando Martins era médico, al cual el rey Alfonso V de Portugal, el que ya les platiqué ahorita, sí, Alfonso V, le había pedido consejo sobre las rutas de las Indias. Las Indias era Zipango, Catay, todos los archipiélagos, los de ahorita que sabemos, los malayos, esas eran las Indias. No era el subcontinente de la India, ¿ok? Las Indias era Asia. ¿Vamos bien? Bueno,
Toscanelli expuso una idea para llegar a las islas de las Especias, navegando hacia el oeste. Las islas de las Especias, pues pudieran ser las Molucas. O sea, no Japón, no China o algo, sino la isla de las Especias. Ahora, ¿quién es este Fernando Martins? Les quiero contar todo esto para que entendamos qué frágil es el destino. Una cosita que se hubiera desviado y nunca hubiera sucedido esto. Fíjense, este Fernando Martins sí era clérigo, o sea que estudió teología, ¿verdad? Pero también era médico. Gracias a que era médico y por lo visto era muy vivo y bueno, a lo mejor era muy culto, pudo salir de Portugal y llegó hasta Roma en el séquito de un portugués, un obispo que iba a ser cardenal. Entonces él pues salió, ¿no? Y llegó a donde tenía que llegar. Ya en Roma, el Papa le dice a ese cardenal que tiene un encargo para él en el Sacro Imperio Romano. Entonces de Roma agarraron camino, sabrá Dios cuál era el encargo, y se nos enferma el cardenal y además se nos muere el cardenal. ¿En qué ciudad? En Florencia, donde estaba Toscanelli. ¿Cómo se hizo la relación de Toscanelli con el cardenal? No lo sabe, nadie lo sabe. Pero cuando se murió ese primer cardenal que se llamaba Don Pedro de Coimbra, en el testamento, los albaceas, testamento legal, existe, los albaceas va a ser Toscanelli, florentino, y Martins, portugués. Entonces, ellos no solo se conocían, sino estaban absolutamente, pues, al servicio o en el círculo, ¿verdad?, de ese cardenal. Algo sucedió que los dos consiguieron trabajo con otro cardenal, este cardenal Niccolò da Cusa, ¿sí? Ese cardenal los va a tener ahí, obviamente ellos van a poder vivir bien porque pues están en el séquito de alguien pues muy arriba y también se les va a morir. Ni modo. Se queda sin chamba, medio que trata el portugués, pues de ver cómo consigue, no consigue chamba, y el portugués se regresa a Portugal. ¿A dónde? Pues a Lisboa, porque él se estaba moviendo bien. Entonces, pues él fue a moverse bien con la corte de la monarquía, ¿no? Portuguesa. ¿Por qué? Le preguntó Alfonso V a que qué pensaba. Pues nunca vamos a saber si él le platicó de Toscanelli o si nomás era el que ya había viajado más. Eso no lo sabemos. Pero este Martins le escribió a Toscanelli pidiéndole y además yo creo que ofreciéndole que pues el trabajo estaba listo, ¿verdad? Si de veras el rey aceptaba, ¿no? Alguna de sus ideas. Esa carta nadie la conoce. ¿Cómo sabemos que existió esa carta? Porque en la contestación de Toscanelli le dice, querido amigo, en tu carta, esto, otro, lo demás, pues obviamente hubo otra carta. Bueno, la historia dice que el rey le pide consejo a Martins y que Martins le pidió consejo a Toscanelli. Muy bien. La carta es larga, habla de la Santilli, de la isla, habla de las medidas, habla de una ciudad que se llama, en Catay, que se llama Quinsay, no nadie sabe cuál es, ¿verdad? Pero da las medidas desde Portugal hasta esa ciudad. Este hombre calculó la circunferencia de la Tierra basado en Ptolomeo, no en Eratóstenes. Entonces, este hombre la calculó en 29,000, no en 40,000. Nunca vas a ver, nunca supo Colón que fue lo mejor, este error fue lo mejor que le pudo pasar, porque cuando él llegó con los eruditos de la corona de Castilla, si les hubiera dicho 40,000, los eruditos le hubieran dicho, vas a destruir todos los barcos y la inversión de los reyes o de la reina
se va a perder por completo. No van a aguantar los barcos. Deja tú los humanos o la comida. Los barcos se van a destruir. Pero como él llegó con estos datos, con los 29,000, bueno, sí se tardó mucho en convencerlos, pero ya no fue, no, o sea, no se puede. Otra de las cosas espectaculares es que este hombre, el mapa que hizo, lo hizo aplanado. En vez de poner solamente el Mediterráneo con lo que quieras, hizo todo un mapa como si hubiera cortado una cáscara de una mandarina y la hubiera extendido. Entonces, el famosísimo mapa de Toscanelli va a tener una situación maravillosa porque ya digamos que lo cuadricula y en cada cuadrito ya se puede tomar medidas, ya hay medida, ¿no? Por las escalas, medidas náuticas. Este Toscanelli acepta, pero perfectamente acepta que no, que él está innovando, ¿no? Que está innovando la forma en hacer mapas y le explica a su amigo, ¿no? El por qué cree que se tiene que hacer así. Este es un mapa totalmente simplificado de lo poquitito que nos platica este Toscanelli. Y vean, aquí está, de Lisboa a Quinsay. Él hizo sus cálculos meramente aritméticos. Y aquí ustedes pueden ver Japón, aquí lo vemos, Zipango, y aquí podemos ver Antillas. Métanle aquí Estados Unidos y México y verán que no está tan mal, ¿sí? No está tan erróneo. Ahora, según afirmaba Toscanelli en su carta, optó por dibujar el mapa no en forma esférica, sino según el método de las cartas náuticas. En el mapa dibujó líneas rectas y, bueno, ya se tenían distancias este-oeste y norte-sur. Esta carta es muy famosa porque Cristóbal Colón tuvo acceso a ella 10 años después. Entonces, las discusiones es si realmente tuvo acceso a algo que no le hicieron caso en su momento, quién la guardó, por qué la guardó. Esas son las discusiones. Aquí no me importa la discusión. Colón tuvo algo de alguien que pintó ese mapa. Si no fue la carta de Toscanelli, pues le quitarían el mérito a Toscanelli, ¿verdad? Pero no cambia el hecho que Colón transcribió algo que nosotros le vamos a llamar carta de Toscanelli y que tuvo acceso al mapa anexo a esa carta, ¿ok? Esa es la discusión, no que si existió o no existió lo que les estoy mostrando, es de dónde lo sacó Colón. La verdad no me interesa. Miren, muchachas, miren. Si nosotros ponemos el mapa de Toscanelli, que es lo naranja, y lo ponemos con un mapa real de nuestro tiempo, qué bárbaro. En Florencia, sacando cuentas exclusivamente de la idea y de lo ideal, ¿no? De los números y de lo que pudiera él haber hablado con otros cosmógrafos, está de veras, pero de veras, muy, pero muy como debía de estar. Y miren, aquí está la Antilla y miren la forma de la Florida, ¿se fijan? Es de veras es muy, pero muy notorio, pues lo que logró, ¿no? Lo que se logró en ese 1474. Mande. Dices que la carta y el mapa de Toscanelli se perdieron. ¿Se perdieron los originales? Sí. Pero entonces lo que nos mostraste ahorita es lo que hizo Colón. Lo que transcribió Colón. Sí. Está en la Biblioteca Colombina en Sevilla. En la comunidad. Ajá. Sí. Ahora, es que ¿por qué no le hicieron caso a Colón y que qué sonsos y que por qué los portugueses y ya lo tenían ahí y que no sé qué y no sé qué tanto? Es que los franceses tampoco quisieron, es que los ingleses tampoco quisieron. Pues no es tan fácil estarle diciendo o creyendo a un triste desconocido cuando se te está cayendo el mundo encima. La carta de Toscanelli se fecha en 1474.
No tenemos idea cuándo la vio Alfonso, porque pues una cosa es que la escribieras en Florencia, ¿verdad? Y otra cosa es que llegara, o sea, no sabemos así la fecha en que la... Y tampoco sabemos en qué plan le llegó la información, ¿no? Al rey, o qué tan inteligente era el rey en cuanto a cuestiones de ni visionario, ni navegación, ni nada. Eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que en 1474 empezó un problemón en Castilla, donde se vio y claramente involucrado Alfonso V, ¿ok? Alfonso V. Alfonso V es el que estamos hablando, ¿verdad? Muy bien. El asunto de Castilla. Miren, en Castilla va a haber un señor, un rey, que se llama Enrique IV. Este Enrique IV era cuñado de Alfonso V, ¿ok? El de allá, el de Castilla, le habían mandado una hermanita del rey de Portugal. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, Enrique IV de Castilla pasa a la historia como el impotente, porque su primera esposa se pudo anular su boda porque nunca consumaron. Le achacaron y le achacaron y le achacaron que no es cierto que consumó con su segunda esposa y que la niña que tuvo, la segunda esposa, le había hecho el favorcito uno de la corte que se llamó Beltrán. ¿No está aquí? Beltrán de la Cueva. Y esta es la famosa Juana la Beltraneja. Le pusieron también, dijeron que este Enrique IV que había tenido amantes, pero tampoco hay niños. Entonces el mundo, pobrecito varón, ¿verdad? Lo nombró el impotente. En el momento que el mundo le dice el impotente, están dando por un hecho que Juana es ilegítima. Entonces, un apodo a él hace toda la historia, ¿sí? Porque la heredera no puede heredar porque el mundo está de acuerdo que es ilegítima. ¿Sí me explico, verdad? Muy bien, entonces ahí les va. Enrique IV de Castilla, el impotente, estaba casado con Juana de Avís, hermana del rey de Portugal. Ella tuvo a su muchachita en 1462 y desde muy temprana edad se le empezó a llamar de manera muy despectiva la Beltraneja. Pero ahí no valía que el rey hubiera o sea, si la reconocía como hija, no quitaba toda esa habladuría. Muy bien, pero cuando tú quieres, tú como rey, quieres quitar las salvadorías, tienes que decir, y pobre el que vuelva a decir esto. Y el pobre quiere decir cárcel, inquisición, confiscación, ¿verdad? Y en ese momento la gente sigue creyendo que no es su hija, pero Enrique IV no tuvo el poder. Y sí te puedo decir que lo hizo en en uno de los momentos más descontrolados de la guerra civil porque eh, Enrique IV tenía medios hermanos, porque ya ven que los reyes enviudan y se casan con otra y tienen hijos y son medios hermanos, ¿verdad? Y esos medios hermanos pues siguen teniendo sangre del padre, ¿no? Aunque vuelva a morir la madre, lo que quieras. Enrique IV tenía medios hermanos. Uno de ellos se llamaba Alfonsito. Otra de ellas es Isabel, la católica. Sí. Esos medios hermanos, cada vez que se hacía el desgarriate de que la Beltraneja era ilegítima y que no iba a haber niños, ¿verdad? Esos medios hermanos decían, pues aquí seguimos, nosotros somos medios hermanos por parte de padre. O sea, la sangre sigue, la línea de sangre sigue intacta. Y les convenía muchísimo, ¿verdad? Porque, pues, oye, ya te quitas a una y ya nada más entre Alfonsito e Isabel, pues les quedaba el problema. Entonces, sí te puedo decir, Ana, que en una de las momentos que la cosa estaba muy mal en las conspiraciones palaciegas, pues llegan a la conclusión Enrique y su esposa Juana, que pues si le dicen al mundo que el marido la reconoce, pues que ya con eso, y lo hace público, y están las cosas, y no funcionó.
No funcionó, siguió siendo. Entonces, en este caso sí te pudiera decir que él no tuvo la fuerza ni moral ni restrictiva como para decirle a la gente, no es mía, ¿y qué? ¿Y qué? Y cállense, ¿verdad? Él no pudo. En otros momentos sí, en otros momentos es mía, la vaca es mía, el becerro es mío y a ver para dónde se va, ¿no? Aquí no sucedió. Ahora. Enrique IV muere en 1474 en medio de un gran problema sucesorio. Es una locura la historia de estos Enrique y de Isabel y de ellos, un desgarriate, que murió sin testamento, que sí murió con testamento, pero que se lo robaron y lo tienen guardado en un monasterio, que no lo tienen guardado en el monasterio, que Alfonso V dio orden que se lo robaran y que se lo llevaran a Portugal y que está en tal parte. Entonces, ese testamento, ¿quién lo vio, quién no lo vio? Pues digo, solo Dios sabe. Para 1474, algunos de los convenios que se habían hecho en estas conspiraciones palaciegas era que si Isabel se apaciguaba y Juana la Beltraneja no tenía niños, no estaba ni casada, ¿no? Isabel era la que seguía. Eso en convenio. Siempre y cuando se casara Isabel, la de nosotros, con el hombre que decidiera Enrique IV, o sea, su medio hermano. Eso está por escrito. En uno de los convenios, porque son como 7 convenios entre las conspiraciones y la muerte de Enrique IV, ¿sí? Y guerras y guerritas civiles y lo que quieras. Uno de los convenios fue eso. Ok, vamos a apaciguarnos. Si no tiene niños Juana, a ti te toca y ya nadie se muere. Ya no hay guerras, nos dejamos en paz. Pues sí, nada más que los de Aragón dijeron, ¿y si agarra otro de Portugal? ¿Y si baja uno de Francia? Vamos a estar nosotros los de Aragón, con los de Francia de veras arriba, y me van a casar a Isabel con un francés, y vamos a tener en Castilla a un rey consorte de Castilla. Dijeron los de Aragón, tengan su cuerno, ¿de dónde se les puede ocurrir que nosotros nos vamos a quedar? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron todos los acuerdos, huye Isabel, huye Fernando, se casan en secreto, y así es como nace el matrimonio de los reyes católicos de Isabel y Fernando, casados en secreto en 1500, ay, ¿qué pasó con qué barbaridad? Estaba prohibido, estaba prohibido. Isabel tuvo 2 contratos. Uno no funcionó porque además se le murió y el otro estaba el contrato vigente cuando avisaron que pues por las 3 leyes ya estaba casada Isabel de Castilla con Fernando de Aragón. Y de ahí en adelante, pues claro que los ejércitos de Castilla se vieron fortificados con los ejércitos de Aragón y ya no fue nada sencillo para portugueses o franceses hacer lo que pues consideraban, ¿no? Que iba a traerles más poderío. Entonces, 1469, cuando muere Enrique, ellos ya tenían 5 años y cacho con eh, esta alianza claricisísima por un matrimonio, pero además Isabel fue buenísima para tener hijos. Entonces ya tenía niños, principalmente la niña que se llama Isabel, para poder hacer acuerdos. ¿Sí? No, ya tenía moneda de cambio, Pero ellos se pusieron de acuerdo porque les convenía políticamente. totalmente. Sí, se retiró y se salieron como México. Sí. Fernandito era príncipe todavía. Los que se pusieron de acuerdo fueron los adultos y ellos eran los jóvenes y pues resultó que la apuesta a esos jóvenes, imagínate, o sea, terminaron ¿cómo se llama? La reconquista de la península, entregaron la expulsión de los musulmanes, la de los judíos, o sea, la apuesta de esos 2 jóvenes pues ha sido de las apuestas más exitosas
que hayan podido hacer dos familias, ¿no? En este caso, la familia de Castilla y la familia de Aragón. Todos, sí, todos eran parientes. Ellos dos eran primos segundos. La persona que fue a Roma para conseguir la dispensa es Rodrigo Borja. Rodrigo Borja. Ya cuando se quedó allá se llamó Rodrigo Borja, pero él salió de España como Borja y fue específicamente al que se le eligió sabiendo que iba a tener muchos enemigos y se le dijo, regresas con la dispensa, punto. Y regresó con la dispensa y ya fueron legítimos los niños, porque no estaban dispensados, los primeros niños de Isabel y Fernando, y desde ese momento Rodrigo Borgia y los reyes empezaron su ascenso hasta que la pareja y el papa pues fueron dueños del mundo. Les recuerdo que ellos separaron el mundo entre lo que iba para un lado y para el otro. Es impresionante. Y todo esto está sucediendo en el tiempo de Alfonso, en el tiempo de la Carta de Toscanelli, en el tiempo de la decisión de Alfonso de si le seguían para el Atlántico, ¿verdad? O si seguían por la costa. Ahora, ¿qué es lo que le dicen a Alfonso V? Oye, aquí la cosa está que arde, así que más vale que te vengas a casar con tu sobrina. Y las dispensas, pues tú cásate, tú arréglate el casorio y yo me arreglo de las dispensas, ¿no? Y pues ahí las facciones, si le ibas a Juana, pues le metías dinero para mandar gente a Roma. Si le ibas a Isabel, le metías dinero para los espías, para que mataran los que iban a Roma. Son los tres mosqueteros, hagan de cuenta. O sea, es una cuestión muy novelesca, pero pues al parecer sí, así fue como se manejó. A mí me da muchísima ternura, Juana. Algún día voy a hacer algún cuento en broma, una sátira, porque Juana la Beltraneja terminó en un convento en Portugal. Y cuando tomó sus votos, Isabel y Fernando mandaron testigos para que dieran fe de que sí era ella y de que sí estaba y que lo que quieras. Y anularon porque era tía y sobrina. Perdón, era tío y sobrina. No tuvieron hijos, ni siquiera sabemos si consumaron o no. Digo, podemos imaginar, pero digo, no lo sabemos. Pero les digo que algún día voy a escribir un cuento en forma de sátira de cada vez que Juanita recibía la noticia que ya estaba armado otro compromiso. Voy a contar un cuento de las veces que le avisaron que se iba a casar con el Federico, pues que se murió Federico. No, ya no te vas a casar. Ya te conseguimos al sobrino del rey de Francia. No, ya nos enojamos, fíjate, ya rompimos su relación, ya no te vas a casar. Ya te dice que, fíjate que tampoco. Te va a tocar tu tío. No, fíjate que tampoco. Vete para el convento. No van a creer que en el convento tuvo otras dos propuestas, porque hubo gente que dijo, Beltraneja, no Beltraneja, a mí me interesa un senado cacahuate, yo sí tengo ejército y yo sí voy a decir que es hija de Enrique IV, o sea, yo contendiente, ¿no? Al trono. Dos propuestas, siendo monja. Por supuesto o sea, ya salió. Entonces, son momentos demasiado confusos que nos dice la barbarie palaciega en la que se vivía, ¿sí? En Portugal sí había casa familiar y por eso cada vez podían decirle a Alfonso o al siguiente, lo que quieras, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero en los reinos cristianos de España no. Por eso, hasta 1492, podemos imaginar que se empieza a organizar la península ibérica. Y estamos en el 74, ¿eh? Hasta el 92 inicia la organización de la península ibérica y va a ser hasta 1516 cuando existe España.
Fíjese, por favor, del 74 al 16, nosotros casi no aguantamos los 6 años de AMLO, ¿sí? O sea, se junta, ¿no? Se junta el medio siglo, se junta 3/4 de siglo, es bien pesado, de veras muy pesado. ¿A Isabel? A Fernando Isabel le va a tocar toda esta organización. Sí, ellos van a ser los creadores y nada más le van a entregar a Carlos, ¿no? Cuando ya se mueren los dos, pues por herencia existe España. Antes no, antes era Castilla y Aragón. Entonces, nosotros vamos a tener va a haber guerras, esas guerras van a costar mucho dinero, va a haber una muy importante cantidad de muertes y los portugueses al sacar el ejército hacia Castilla, pues los muertos se quedaban en otro lado. Entonces, cuando nos dicen, es que ¿por qué no le hicieron caso a Colón? Pues hay que ponernos a pensar que en estos tiempecitos, pues hubo las guerras por la guerra sucesoria de Castilla. Gracias, muchas gracias. ¿Mandé? Estaba muy confusa la situación, estaban gane y gane. ¿Mandé? ¿De qué? No, de los judíos. No, fue en el 92. ¿Mandé? No, fue hasta el 92, 1492, cuando toman Granada. Sí, bueno, yo prefiero que Colón tocó. No sé, fue el año de que descubrió América y estaba pasando eso y estaban pasando muchas cosas. Sí, pero eso pasó en espacios españoles. La pregunta aquí es, ¿por qué los portugueses no le hicieron caso a Colón? Porque todo lo que estaba pasando en Portugal era, no te vayas a Atlántico, sí está, pero el Oxo está a la vuelta del Cabo Esperanza, ¿no? De la esquina. Es país. Sí, 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 es un país, o sea, es república. O sea, ya. Portugal es Portugal desde el siglo XII, como casa real, ¿no? Y luego, pues con todos los cambios del siglo XIX, pues todas estas monarquías se hicieron países. Luego España se volvió otra vez monarquía, pero Portugal, pues es país, ¿no? Es un país. Ahora, en 1479, la hegemonía portuguesa sobre casi todos los territorios africanos descubiertos o por descubrir, con el monopolio del comercio de oro, esclavos, marfil y pimienta de Guinea, fue indiscutible. Tras 50 años de exploración costera, los portugueses llegaron a un lugar en Guinea que se llama el Mina, 1471. Cuando pasó todo lo del 74 y 77 y lo que quieras, ellos ya tenían hasta un fuerte ahí. No era como que, ay, se me hace que me va a ir bien en el Mina. No, cuando Alfonso V hizo todo lo de Castilla, él ya estaba recibiendo. ¿Qué tenemos de interesante le decimos el Mina, pero para ellos era la mina de oro, ¿no? Portugués. Portugal descubrió un próspero comercio de oro ya establecido entre los nativos y comerciantes árabes y bereberes. Los bereberes son los famosos comerciantes nómadas de Marruecos, ¿sí? Ellos son los bereberes. Establecieron un puerto comercial y construyeron un fuerte. Este fuerte, que se va a llamar San Jorge, fue el primer edificio europeo en el África subsahariana. San Jorge, bueno, São Jorge da Mina, adquirió la importancia militar y económica que anteriormente había tenido la islita. Entonces ahora tienen islita, Arguim, y ahora también tienen puerto con fuerte en la costa. Y esto es lo que les decía. En el apogeo del comercio del oro a principios del siglo XVI se exportaban anualmente 24,000 onzas de oro, equivalente al día de ayer a 122 millones de dólares. Ahora, otra cosa. Miren, un francés teólogo en 1410 escribió a mano una serie de tratados. Esa colección se cerró en 24 tratados de lo que quieras. Botánica, zoología, astronomía, astrología, medicina, de lo que quieras. Pero uno de ellos era
de cosmografía. Uno de esa colección. A esa colección se le llamó, bueno, en latín, ¿verdad? Imago Mundi, Imago Mundi. En la actualidad, si alguien dice, ustedes también pueden decirlo, ya saben, cuando estén en una cena y en la boda, así como que, ¿me puedes compartir tu Imago Mundi? Significa tu imagen del mundo. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees? Y esa imagen del mundo puede ser en un ambiente simbólico, como puede ser en la actualidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que piensas de, pues imagínate, ¿no? Irán, esto, o sea, en la actualidad eso significa Imago Mundi, pero inició siendo el título de una colección de tratados. Nada más que, ¿qué tenemos? Eso que se hizo a mano allá en Francia en 1483 se imprimió, se publicó y se vendió. Y uno de esos libritos llegó a manos de Cristóbal Colón. ¿Ok? ¿Cómo ven? 1483, allá en Lovaina, todavía con grabados de madera. No, no caracteres móviles. Ya sabrán lo que costaba. ¿Sí? El dineral que costaba uno de esos libritos. El escritor, bueno, estos tratados eran de lo más erudito. Aristóteles, Claudio Ptolomeo, Plinio el Viejo, San Agustín, Averroes, lo que quisieras. O sea, era de primera categoría. A diferencia de la mayoría de los mapas medievales, tiene el norte en la parte superior de la página. Yo no sé si ustedes se habían dado cuenta de todos los mapas que les estoy poniendo. El Mediterráneo sigue siendo pues lo que es, o Jerusalén era el centro de todo, o lo que quieran. La Tierra aparece como un mundo dividido en zonas climáticas. Todavía está esa situación, 1410, que de aquí para abajo, ¿sí se fijan? ¡Ay, es que está lo máximo! Y las superficies terrestres se recogen en el hemisferio norte. Y pues si es cierto, ¿no? Si nosotros vemos, este hombre sin darse cuenta, creó el espacio donde van a tener que caber todos los otros descubrimientos, ¿no? Porque ya creó dentro de una teoría álgebra, bueno, geométrica, ¿verdad? Ya se dio cuenta que si realmente es esférico, pues entonces, ¿dónde lo pone? Pues lo tiene que poner arriba. Y en ese arriba, pues nadie le tuvo que decir que no, porque todavía en el 1410 se creía que a cierta temperatura ya no podía haber gente. ¿Se fijan? Bueno, 1483, Cristóbal Colón va a tener, ahí voy. No, ¿qué hice? No, no hice nada, no hice nada. No, no hice nada, no hice nada. Espérenme. Mande, Ana, mande. ¿Dónde está? ¿Dónde? A ver, espérenme porque según yo lo hice correctamente. Bueno, si me equivoco, aquí está. Ahí voy. Ok. En 1483, Cristóbal Colón, por lo visto, ya tenía el proyecto hecho, porque es una duda muy grande de decir, bueno, el patrocinio lo consiguió en los 90, pero ¿cuánto tenía él de estarle dando y dando y dando? Nadie lo sabe. Ya cuando se hizo famoso Colón, le dijeron, ¿y cuándo estuviste en Portugal? ¿Y cuándo estuviste en... Así, ¿verdad? Pero la familia Colón es famosa por mentirosa. Entonces no le podemos creer a Cristóbal, no le podemos creer a Hernando, que es su segundo hijo, no le podemos creer a Bartolomé, que es su hermano, porque todos son mentirosos. ¿Mentirosos a qué nivel? Como Marco Polo. Pues, ¿cuál problema, digo? No.
¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Entonces, si quisiera nada más comentarles ahorita rapidísimo, porque ya se me fue el tiempo. Estos datos nada más para que se vayan con más cositas a la casa y termino. Ni siquiera estamos seguros del lugar ni del año del nacimiento de Colón. Vamos a ubicarlo en algún pueblo de la República de Génova, alrededor de 1451. Y vamos a imaginar que vivió cuando menos unos 56 años, pero no lo sabemos muy bien. Varios historiadores sostienen que Colón era de origen sefardí por parte de su madre. Sabiendo el problema gigantesco que estaba en la península ibérica, lo último que necesitaba era que pudieran ir a dar con sus raíces. Pero esta teoría da lo mismo, porque sí le hicieron ADN a los huesitos que están en Sevilla, pero el 50%, 60% de la población en ese... Claro, era una de revoltura, no quiere decir que realmente pues estuviera con ese problemón. Ahora, algo que pues es una de esas incógnitas espectaculares. El idioma materno de Colón tampoco ayuda en la definición de sus orígenes. Sus escritos están en castellano. Castellano, pues él ya tenía 40 años cuando aprendió castellano y él escribió en castellano. Aunque los estudios han identificado indicios de catalán, gallego, porque les recuerdo que el gallego y el portugués pues están ahí súper emparentados, y portugués en algunas frases o terminaciones de oraciones. Luego, no se han encontrado escritos personales en genovés, que no se llama genovés, se llama ligur, no hay. O en florentino, ¿sí? Entonces, lo que pasaba en latín está súper mal escrito y lo único que nos está diciendo es que no es cierto que estudió, porque pues no sabía latín y los estudios se hacían en latín. Ahora, y con esto termino. No se enojen, pero hasta el nombre tiene sus asegúnes. Cristóbal Colón sería la castellanización del italiano Cristoforo Colombo, ¿sí? Cristóforo significa el que lleva a Cristo y Colombo es paloma, que a través de todo el tiempo tú lo puedes tomar como mensajera, ¿verdad? Que es el que lleva a Cristo, mensajera, o al Espíritu Santo, o al Espíritu Santo. La forma en que él se firma es utilizando estas letras y significan esas letras portador de Cristo. Mira, Cristóforo. ¿Ven? ¿Ven? Cristóforo. ¿Ok? ¿Vamos? ¿Ahí vamos? ¿Ahí vamos? Bueno, para muchos investigadores esta forma de firmar reflejaba su convicción de estar cumpliendo una misión divina. Entonces aquí tiene Cristóforo Columbus, aquí tiene Cristóforo, pero como el portador de Cristo. Y aquí estas letras, que mucha gente tiene opciones y lo que quieras, muchos, no todos, muchos están de acuerdo en que quiso poner a madre, María, madre de Jesús, ¿no? Que quiso incluir dentro de un catolicismo, pues mariano, ¿verdad? De lo que es el siglo XV. Supuestamente uno de sus hijos, o sea, su hijo, el que escribió su biografía, dice que estudió en Pavía. Yo no la tenía ubicada y está a 130 kilómetros de Génova. Entonces, si era de Génova y en Pavía había una universidad desde 1224, pues pudiéramos pensar que sí estudió, pero no podemos pensar que terminó estudios, porque no tenía buen latín, ¿ok? Entonces, buen latín, no tenía buen latín. Entonces, muchachonas, les dejo a Cristóforo Colombo y lo voy a retomar la clase que viene, cuando supuestamente naufraga su barco y él náufrago hasta la costa de Portugal. Y ahí le salvan la vida y lo llevan a Lisboa. ¿Ok? Voy a empezar con eso la próxima clase, por favor. No, pero te voy a decir dónde trabajaba en Lisboa y dónde estaba
enclaustrada la futura esposa. Porque la de la información de los mapas. Por cierto, hay una serie, la de Isabel, que tanto has hablado. Gracias. Has hablado. Sí. Lo interesantísimo de esa serie es que los asesores, todos y cada uno, son historiadores. La mayoría de las series, el asesor es el escritor de la novela, ¿verdad? Y en esa serie todos son historiadores.